Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. El 15 de abril de 2026, el sol sobre el monte Shabano, en Colorado, tenía esa claridad engañosa de la primavera. Un hombre de 26 años, Caden Sides, detiene su caminata al inicio de un sendero popular. Es un cazador experimentado, alguien que conoce el lenguaje del bosque. Deja su teléfono móvil en el asiento, quizá para evitar distracciones, quizá porque planea volver pronto. A la 1:30 p.m. se interna en la espesura con una mochila pequeña y su arma. Tenía una cita médica a las 15:45 horas. Ese es el detalle que lo cambia todo. Nadie que planea desaparecer deja una cita pendiente para dentro de 2 horas. La premisa es tan simple como aterradora. ¿Cómo es posible que un hombre armado, en una zona transitada y bajo un cielo despejado, se desvanezca sin dejar caer una sola fibra de su ropa, un casquillo o una huella? Caden no es un nombre en un informe de persona desaparecida. Es el hijo que no llegó a la cena, el vecino que saludaba en salida. En las fotos se le ve como alguien que pertenece al paisaje de Colorado, fuerte, habituado al aire libre. Su rutina era la de millas de personas en esta zona del bosque nacional, pero ese 15 de abril, la normalidad se rompió en un punto ciego entre los árboles. Cuando no acudió a su cita, el mecanismo de la preocupación familiar se activó con una precisión angustiante. En salida, el tiempo parece haberse detenido en ese miércoles. La comunidad se volcó al bosque. Se desplegó un esfuerzo titánico, más de 6,000 horas hombre de búsqueda. Si caminas por esos 275 acres hoy, es difícil imaginar que cada piedra y cada arbusto fue revisados por equipos de rescate, perros y voluntarios. El ancla de este caso es el contraste. Estamos en una época de satélites y geolocalización, pero frente a la montaña Shabano, la tecnología parece un juguete roto. Aquí es donde entramos en el laboratorio. La oficina del sheriff del condado de Chaffee ha sido clara. No hay evidencia de violencia criminal ni de ataques de depredadores. Los pumas y osos dejan rastros, la violencia humana deja desorden. Aquí no hay nada. Es el antagonista invisible, un silencio que devora a las personas. Los mitos locales ya han empezado a circular en los foros y cafeterías de salida. Hablan de claves no mapeadas o de anomalías que ocurren cuando el tiempo parece detenerse. La premisa obvia fue un accidente, un tropiezo, una caída en una grieta, pero 6,000 horas de búsqueda habrán encontrado un cuerpo o un equipo. La teoría sombría susurra sobre una desesperación voluntaria, pero ¿dejarías tu teléfono y tu identidad atrás para caminar hasta la nada con una escopeta de caza? Luego está la teoría imposible, aquella que mencionan los que miran hasta las cumbres de Shabano con desconfianza, que Caden cruzó una línea invisible hasta algo que desafía la física. Un aviso silencioso, un tiempo perdido que se volvió permanente. Hoy, el sendero ha vuelto a abrir al público. La gente camina por donde Caden caminó, ríe donde quizá él tuvo miedo, pero las autoridades no han cerrado el caso. El esfuerzo continúa, aunque el bosque parece haber digerido cualquier pista. La herida sigue abierta en cada cartel de desaparecido que amarillea bajo el sol de Colorado. Al final, lo más aterrador no es lo que acecha en las sombras, sino la comprensión de que puedes estar aquí un segundo y al siguiente ser solo un eco en el viento. El caso de Caden Sitios nos recuerda que la realidad es un velo muy fino y a veces se rasga simplemente.
Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. Huele a óxido y a lodo estancado. Es un olor denso que se adhiere a la garganta, como si el mismo río Columbia intentara escupir algo que ha masticado durante 7 décadas. Al ver las imágenes de los restos del Ford Country Squire de 1954, lo primero que notas no es el metal retorcido por la corriente, sino la forma en que el chasis parece haber sido devorado por el lecho del río. Hay algo en la posición de ese vehículo, volcado en un foso submarino, que no encaja con la física de un simple despiste en la carretera. La historia oficial nos dice que el 7 de diciembre de 1958 fue un día ordinario. Kenneth Martin, un hombre de rutinas previsibles, cargó el coche para un paseo familiar. Querían ver las decoraciones navideñas y buscar vegetación para las coronas de Adviento. Una familia común en un domingo común, desapareciendo en una ruta que conocían de memoria. Pero las familias felices no suelen dejar tras de sí un rastro de 67 años de silencio absoluto. Escuchen bien, porque aquí es donde la normalidad empieza a desmoronarse. Al revisar los archivos desclasificados de la investigación original, hay una anomalía que los medios de la época pasaron por alto. 2 de las hijas, Virginia y Susan, aparecieron río abajo en 1959. Sus cuerpos estaban allí, pero el coche y el resto de la familia, Kenneth, Barbara y la joven Barbie, simplemente dejaron de existir para el mundo físico. ¿Cómo es posible que un objeto de 2 toneladas desaparezca en un área rastreada 1000 veces por buzos y sonares de alta tecnología? La respuesta oficial de la oficina del sheriff, emitida apenas hace unos días, el 16 de abril de 2026, es que no hubo indicios de crimen. Caso cerrado. Pero si miras las fotos de la recuperación actual, algo te detiene el pulso. El coche estaba profundamente enterrado, como si algo o alguien se hubiera asegurado de que el peso del sedimento lo sellara para siempre. Y allí, frente a los investigadores, estaba el informe de ADN de la empresa Othram. El informe que confirmaba que lo que quedaba de Kenneth y Barbara seguía dentro de ese ataúd de metal, después de que nos dijeran durante décadas que era imposible encontrarlos. ¿Por qué se detuvieron las operaciones de recuperación oficiales en marzo de 2025, alegando dificultades extremas? ¿Por qué tuvo que ser un buzo independiente, Archer Mayo, quien finalmente localizara los restos en agosto, meses después de que las autoridades se dieran por vencidas? Las instituciones reales suelen tener procedimientos verosímiles para ocultar decisiones que no dejan registro. Imagina a un Kenneth Martin, un hombre racional, un proveedor. No había deudas, no había enemigos declarados, solo una vulnerabilidad situacional. Estar en el lugar equivocado, en un momento en que la historia necesitaba un vacío. Se dice que el miedo no proviene del monstruo, sino de la sospecha de que hay algo observando desde el silencio. Durante casi 70 años, el río Columbia fue ese observador silencioso. Al bajar la voz, uno se pregunta, ¿qué encontraron realmente dentro de ese chasis, además de huesos? La tecnología genómica ha dado nombres a los restos, pero no ha dado paz a la historia.
El fenómeno de la desaparición de los Martin cambió a la comunidad de Portland, pero no cambió las estructuras de poder que decidieron que un accidente era la explicación más conveniente para cerrar un expediente que quemaba en las manos. Hay un patrón repetitivo en estos casos de tiempo perdido y restos sepultados bajo capas de burocracia y lodo. La versión oficial busca la tranquilidad del punto final, pero al mirar las imágenes de las grúas fallando, de los cables rompiéndose al intentar sacar el coche, uno siente que el misterio es y siempre será más grande que cualquier explicación forense. ¿Fue realmente un despiste en la curva lo que envió a los Martin al fondo del foso? ¿O el coche fue empujado por una mano que el registro histórico ha preferido borrar? Las contradicciones están ahí, en los silencios entre los parágrafos del examinador médico. Algo ocurrió en la garganta del río Columbia aquel diciembre de 1958, algo que dejó una huella psicológica en toda una generación y que hoy, con la identificación de los últimos 3 miembros, pretende ser enterrado de nuevo bajo el rótulo de causas naturales. Pero la duda no se disuelve en el ADN, la duda permanece en el óxido. Al final, no nos quedan respuestas, solo la imagen de un coche volcado en la oscuridad total, esperando que alguien más, fuera del sistema oficial, se atreviera a mirar donde otros dijeron que no había nada. Escuchen el silencio de la corriente. A veces, lo que el río devuelve no es una explicación, sino una advertencia. Hay secretos que pesan más que el metal y que aunque pasen 70 años, nunca terminan de salir a la superficie por completo. ¿Ustedes también sienten que falta una pieza en este rompecabezas de sedimentos y huesos? Porque al cerrar este archivo, lo único que queda claro es que la verdad oficial es solo la piel de una oscuridad mucho más profunda. Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. La física no es una opinión. La física es un lenguaje, una sintaxis de ecuaciones que no admite adjetivos ni ambigüedades. Por eso, cuando escucho el nombre de Robert Lazar, no siento curiosidad conspiranoica, siento un frío profesional. Soy físico, doctorado en Europa, y paso mis días rastreando la materia oscura, esa presencia invisible que mantiene unido al universo, pero que se niega a ser vista. Mi mundo se rige por la relatividad general de Einstein, un marco tan robusto que cualquier fisura en él debería ser el hallazgo del milenio. Lazar afirma haber trabajado en S4, una instalación oculta en las entrañas de Nevada. Dice que tuvo en sus manos tecnología que curva el espacio-tiempo como si fuera papel. Pero aquí es donde la realidad cotidiana de un científico choca con su relato. Imaginen que son músicos y alguien afirma haber descubierto una nota nueva, una frecuencia que altera la conciencia. Si esa persona es realmente un músico, lo primero que haría sería escribir la partitura. No hablaría del color de las paredes del conservatorio, ni del temperamento de su director de orquesta. Escribiría la música. Lazar nunca ha escrito la música. Recuerdo mi primer año de doctorado. La obsesión no era el título, era el mecanismo. Si descubres algo, ese conocimiento se tatúa en tu corteza cerebral. Puedes olvidar el nombre de tu primera novia,
pero no olvidas cómo llegaste a una solución termodinámica compleja después de meses de fracasos. Lazar habla como un turista que recibió un folleto en la puerta de un hangar. Había un elemento 115, dice. Había generadores. Es una descripción puramente visual, externa. Es el testimonio de alguien que miró por la ventana, pero nunca entró en la habitación. Si pasas meses haciendo ingeniería inversa en una nave que desafía la gravedad, tu mente se convierte en un campo de batalla de ecuaciones de campo. Buscarías la conexión entre la interacción nuclear fuerte y el tensor de energía e impulso de Einstein. No podrías evitarlo. Es la naturaleza de nuestra especie. Si vemos un fuego, queremos saber la temperatura de la llama, no solo decir que quema. ¿Dónde están las pizarras? ¿Dónde están los borradores de servilleta con intentos de unificar la cuántica con la propulsión gravitacional? Lazar dice que le daban migrañas al intentar recordar detalles bajo presión. En mi campo, la presión no te quita el conocimiento, lo destila. Si él hubiera visto la verdad, habría una huella técnica, una anomalía en su discurso que hiciera que físicos como yo nos detuviéramos en seco. Pero lo que escuchamos es ciencia popular, un lenguaje diseñado para convencer a quienes no saben qué es una métrica de Schwarzschild. Hay un concepto en nuestra disciplina llamado missing time o tiempo perdido. Suele asociarse a abducciones, pero en el caso de Lazar, el vacío es intelectual. Hay un agujero negro en su narrativa donde debería estar el rigor. Si trabajas en un proyecto más secreto que el Proyecto Manhattan, no regresas a la vida civil a vender suministros científicos y dar entrevistas en programas de radio nocturnos sin intentar al menos una vez publicar un marco teórico anónimo que explique lo que viste. La curiosidad es una maldición que no se apaga con un contrato de confidencialidad. Afirma que el elemento 115 es la llave. En su momento, ese elemento era una teoría. Hoy es una realidad sintética en la tabla periódica, pero su existencia no valida la historia de Lazar. Es como si yo dijera hoy que en el futuro descubriremos una partícula de Dios, y cuando el bosón de Higgs aparezca, yo reclame que viajé en el tiempo. La existencia del elemento es irrelevante si no puedes explicar cómo interactúa con el tejido de la realidad de una forma que la física actual no contempla. Lo que me inquieta no es que mienta, lo que me aterra es la posibilidad de que no lo haga. Si Lazar dice la verdad, si realmente estuvo allí y lo único que pudo extraer fue esa descripción superficial, significa que estamos ante algo tan radicalmente ajeno que incluso un físico entrenado es incapaz de procesarlo. Significa que nuestra inteligencia es comparable a la de un hormiguero intentando entender el funcionamiento de un microprocesador sobre el que caminan. Solo ven una superficie tibia y lisa. No hay matemáticas para la hormiga. Pero Lazar se presenta como un par, como alguien que entiende, y sin embargo nunca ha aceptado una entrevista técnica con un físico de verdad. ¿Por qué evitar el escrutinio de quienes hablan su supuesto idioma? Es frustrante. Para nosotros, reducir un descubrimiento a nivel de divulgación es como intentar explicar la 9ª Sinfonía de Beethoven usando solo la palabra ruido. Sientes el impulso físico de dar detalles, de mostrar la elegancia del mecanismo. Lazar parece extrañamente cómodo en la vaguedad. He revisado sus declaraciones durante años, buscando una sola constante física que tenga sentido, un dato experimental, una observación sobre la distorsión de la luz en presencia de sus supuestos reactores. Nada, solo anécdotas sobre Dennis, su supervisor, y sobre cómo los guardias le seguían al baño, lo humano eclipsando a lo universal. El fenómeno, si existe, no cambió el mundo de Lazar, lo aisló, lo convirtió en una anomalía viviente que habita en un limbo entre la desacreditación y la fe ciega. Pero para los que trabajamos con la materia, la fe es un recurso escaso. Necesitamos evidencia que se pueda medir, pesar y predecir. Al final, nos queda el silencio. Un silencio que no es vacío,
sino que está lleno de preguntas que Lazar no puede o no quiere responder. Es posible que el gobierno lo eligiera precisamente por su incapacidad de comprender profundamente lo que veía. Fue un testigo seleccionado por su mediocridad técnica, asegurando así que aunque hablara, nunca diría nada útil. Miro mis propias ecuaciones en la pantalla, busco la materia oscura, esa gran ausente, y a veces, en la quietud del laboratorio, me pregunto si la verdad sobre lo que Lazar vio, si es que vio algo, está escrita en una matemática que aún no hemos inventado, o simplemente estamos escuchando el eco de un hombre que se perdió en un hangar y nunca encontró la salida. La duda no es si él estuvo allí, la duda es si tú estuvieras frente a la tecnología de los dioses, ¿tendrías las palabras para describirla o simplemente volverías a casa a contar que viste una luz imposible antes de que el olvido o algo más oscuro borrara las ecuaciones de tu mente? ¿Qué es lo que realmente recordamos cuando lo que vimos no debería existir? Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. ¿Escuchas eso? Es el sonido de millones de personas discutiendo sobre la curvatura de la Tierra. Una discusión que, en pleno siglo XXI, parece un retroceso absurdo. Pero ahí es donde fallamos. Pensamos que es un error del sistema, cuando en realidad es una función de sus más brillantes. Me llamo Julián, y durante años trabajé en el análisis de métricas de retención para una de las Big Tech en el área de contenidos sensibles. Mi trabajo no era censurar, sino redirigir. La versión oficial es simple. Artemis II es el siguiente gran paso de la humanidad, un triunfo de ingeniería que nos llevará de vuelta a la Luna. La ciencia es clara, los videos están ahí, y cualquier duda es tachada de ignorancia académica. Es lógico, es limpio, es perfecto. Pero mi pantalla mostraba algo distinto. Mientras los medios tradicionales saturaban el espectro con el éxito de Artemis, nuestros algoritmos empezaron a inyectar, de forma agresiva y artificial, contenido sobre la Tierra plana en los nichos de investigación más críticos. No era contenido orgánico, era un despliegue de fuerza bruta digital. ¿Crees que es una simple coincidencia que el escepticismo más educado fuera bombardeado con las teorías más ridículas justo cuando la misión lunar despegaba? Aquí es donde la cebolla empieza a perder sus capas. El héroe de esta historia no soy yo, sino un excontratista de comunicaciones que conocí en un foro de baja latencia. Él lo llamaba la técnica de la inundación de ruido. Si quieres ocultar un secreto en una habitación oscura, no apagues la luz, enciende 1000 luces de colores que distraigan la vista. El poder real, ese que se mueve en las sombras de las agencias espaciales y las juntas directivas, sabe que no puede detener la duda humana. Entonces, la fabrican. Analicemos los patrones. El aumento del 400% en búsquedas de tierra plana coincidió exactamente con el anuncio de los protocolos de transmisión de video de Artemis. El algoritmo no le mostraba esto a cualquiera. Se dirigía específicamente a personas con perfiles de pensamiento crítico y desconfianza institucional. Al mezclar dudas legítimas sobre los presupuestos de Artemis con la narrativa terraplanista, lograron que cualquier cuestionamiento real pareciera una locura. Es una jugada maestra de las sociedades que controlan el flujo de información. Si cuestionas los datos de telemetría de la NASA, automáticamente te ponen el sombrero de papel aluminio, te aíslan, te vuelven inofensivo. El objetivo no era convencerte de que la Tierra es plana. El objetivo era que dejaras de mirar lo que Artemis realmente estaba haciendo allá arriba. Mientras nosotros discutíamos sobre mapas antiguos y niveles de agua,
Ellos movían piezas que no dejan huellas en los registros públicos. Artemis II no fue solo una misión de exploración, fue un test de obediencia algorítmica. El ritmo fue demasiado conveniente, demasiado coreografiado. Se nos dijo que era para probar el escudo térmico, pero los documentos fragmentados que pasaron por mis manos hablaban de identificación de anomalías persistentes en la cara oculta, anomalías que no encajan en la física que nos enseñan. ¿Por qué ellos querrían que todo el asunto pareciera turbio deliberadamente? Porque la confusión es una herramienta de control más efectiva que la mentira directa. Si nada es verdad, entonces nada importa. Y si nada importa, ellos tienen vía libre para operar. Hoy, la secuela de esa distracción permanece. El tejido de la realidad se siente distinto para quienes vimos los picos de tráfico artificial en los servidores. Ya no se trata de si fuimos a la luna o no. Se trata de quién decide qué es lo que vemos cuando miramos al cielo. El fenómeno cambió al protagonista, no al mundo. Yo ya no veo una misión espacial. Veo una cortina de humo de miles de millones de dólares. La versión oficial dice que somos una especie buscando las estrellas. La realidad susurrada en los pasillos de datos sugiere que somos una población bajo un experimento de distracción masiva. El algoritmo no solo predice lo que vas a comprar, predice qué teorías vas a perseguir para mantenerte lejos de la verdad. Algo ocurrió durante ese resurgimiento mediático, algo que nunca debió conocerse bajo el ruido de los debates circulares. Mientras mirábamos el horizonte buscando una curva, ellos estaban mirando algo mucho más profundo, algo que ya está aquí, integrado silenciosamente en nuestra vida cotidiana. No te pido que me creas, te pido que analices el silencio que sigue después de que el ruido mediático se apaga. ¿Qué queda cuando la distracción ya no es necesaria? Dime una cosa, después de todo lo que has visto en tus propias redes sociales durante los últimos lanzamientos, ¿has notado cómo justo cuando surge una noticia científica trascendental, el algoritmo parece empujarte de repente hacia los corneros más oscuros y extraños de la conspiración? También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. Escuchas un zumbido eléctrico, ¿verdad? Ese tono sordo que emiten las farolas cuando el aire está demasiado pesado. Así empieza siempre. No es un grito, no es un golpe, es el sonido de la normalidad pudriéndose. Soy yo, o lo que queda de quien vivía en aquel edificio detrás del motel de la carretera principal. ¿Sabes de qué lugar hablo? Esos edificios que parecen construidos con la única propósito de absorber la miseria de los que pasan. Cuerpos que aparecen en el estacionamiento, jeringas en el césped, sirenas que ya nadie se molesta en contar. Vivía allí, en ese limbo de ladrillo gris. Mi rutina era el ruido del motel y el silencio del bosque que nos rodeaba. Un bosque que no era naturaleza, sino un refugio de lona y plástico para los que la ciudad había escupido. La ciudad de las tiendas, le decían. Yo era joven, delgado como un hilo, y creía que ser invisible era mi superpoder. Qué equivocado estaba. Eran las 3 de la mañana. Venía de la casa de un amigo, cruzando la avenida. El aire estaba frío, de ese frío que se te mete en los huesos y te hace sentir los dientes demasiado grandes para tu boca. Crucé frente al motel, apretando el paso. Al entrar en el tramo boscoso donde las luces de la calle no llegan a tocar el suelo, sentí el primer tirón de advertencia. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Temor, pavor puro. Había un coche, estacionado justo donde nadie se estaciona, entre los árboles y la nada. Estaba encendido.
El escape soltaba un humo blanco y rítmico, como una respiración pesada. Podía oír el ronroneo del motor, un latido mecánico en medio de la oscuridad. Me acerqué, intentando ser una sombra entre las sombras. A 5 pies del parachoques trasero, la puerta del conductor se abrió de golpe. No fue un hombre lo que salió. Fue una masa de carne pálida, altísima, desproporcionada. Estaba completamente desnudo. La piel brillaba bajo la luz mortecina con un sudor aceitoso. Sus articulaciones crujían con un sonido seco, como madera vieja rompiéndose, mientras rodeaba el coche para interceptarme. Sus ojos no eran ojos humanos, eran pozos de una intención que no puedo traducir a palabras. Cariño, no, susurró una voz femenina desde el interior del coche, un susurro húmedo, cargado de una resignación que me heló la sangre más que el propio hombre. Corrí. Mis pulmones ardían, mis pies apenas tocaban el pavimento. Sentía su presencia detrás, no como pasos, sino como un desplazamiento de aire caliente. Esa sensación térmica de alguien respirando en tu nuca, el olor a sudor rancio y algo metálico, algo que nunca debió estar fuera de una casa, de una cama, de una naciagua. Llegué al complejo, golpeé el vidrio de la puerta. Mis llaves no estaban. Grité en silencio, pulsando cada botón del intercomunicador, sintiendo que en cualquier momento una mano enorme y desnuda se cerraría sobre mi cuello. Alguien abrió. Entré. El aire del pasillo olía a humedad y encierro, pero era mi refugio. En la sala, el novio de mi madre estaba sentado en la oscuridad. Sus ojos estaban dilatados, perdidos en un viaje de metanfetamina que lo mantenía en otro plano. Le conté lo del hombre desnudo, lo del coche, lo de la voz. Él solo me miró y murmuró: «Vaya, qué loco», y se hundió de nuevo en su silencio tóxico. Desde esa noche, el mundo cambió, no para los demás, sino para mí. Aprendí que el peligro no siempre tiene un motivo. A veces es solo carne y violencia buscando un vacío que llenar. Semanas después, volviendo de la escuela por la ruta larga, la que pasa por esa casa extraña con forma de farola y redes de pescado en las ventanas, lo vi de nuevo. No al hombre desnudo, sino a su hermano de sangre. Un tipo con una camiseta interior sucia, gritando a un teléfono viejo. Sus palabras salían como escupitajos de odio. «Estoy harto de todo. Voy a reventar al primero que vea. Quiero matar a alguien al azar. Hablo en serio». Me escondí en una entrada de garaje, conteniendo la respiración hasta que mis oídos pitaron. El silencio que siguió fue peor que sus gritos, porque entendí que ese vecindario, ese bosque, ese motel, eran un organismo vivo que se alimentaba de nuestra vulnerabilidad. Hoy vivo en otro lugar, pero el daño está hecho. Las secuelas no son cicatrices en la piel, son grietas en la percepción. Cada vez que camino de noche y escucho un motor encendido en una zona oscura, mi ritmo cardíaco se dispara. Cada vez que escucho un crujido de articulaciones, espero ver esa masa de carne pálida emergiendo de la penumbra. Lo más terrorífico no es que aquel hombre me persiguiera. Lo más terrorífico es la voz de la mujer en el coche. Ese cariño, no. Como si fuera una rutina. Como si soltar a una bestia desnuda en la noche fuera algo que hacían los martes para pasar el rato. Ahora, mientras escuchas esto, quiero que hagas algo por mí. No preguntes por qué, solo hazlo. Mira hacia la puerta de tu habitación. Si está abierta, ciérrala. Si está cerrada, asegúrate de que el cerrojo esté echado. Porque el horror no viene de otro mundo. Está aquí, en el tipo que grita por teléfono, en el coche encendido junto al bosque, en la persona que se sienta en la oscuridad de tu sala sin decir nada. Y recuerda, a veces el silencio no es ausencia de ruido, es el sonido de algo que está esperando a que dejes de escuchar para acercarse un poco más. Buenas noches
Sí, puedes. Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.